Muy buenos días a todas las médicas y médicos presentes. A continuación pasaré a exponer un caso real de investigación y sanción seguido contra una agrupación de médicos especialistas de Punta Arenas. Esta exposición está elaborada en base a los antecedentes del juicio y principalmente al contenido de la sentencia de fecha finales del año 2008 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Para explicar este tema lo vamos a abordar desde distintas perspectivas. Desde la mirada inquisitiva de la Fiscalía Nacional Económica a través del requerimiento, que como dijimos ayer, el requerimiento es la acusación que se le hace, en este caso a la agrupación de médicos. También lo veremos desde la perspectiva de la defensa por los médicos de Punta Arenas y finalmente desde la mirada imparcial o neutral del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia. Según lo señalado, desde el punto de vista del requerimiento de la Fiscalía sostuvo que el 14 de año 2006, o sea, este requerimiento lo hizo el 14 de diciembre del año 2006 y sostuvo y formuló requerimiento contra las siguientes personas. Primero, contra la sociedad Ampatagonia, sociedad anónima del giro de promoción y prestación de servicios relacionados con la profesión médica. Contra 84 médicos accionistas de Ampatagonia, todos médicos especialistas y subespecialistas de distintas áreas, individualizados correctamente dentro del requerimiento. Y también contra el médico gerente general de Ampatagonia, un ingeniero comercial y un abogado quienes habían prestado asesoría a Patagonia. El requerimiento tuvo como fundamento el acuerdo de precios y de otras condiciones comerciales constitutivas de atentado a la libre competencia, a las normas del decreto ley 211. Respecto de la Fiscalía sostuvo en su requerimiento que en octubre del año 2004, 4 médicos de Punta Arenas, entre ellos el gerente general de Patagonia, remitieron una carta a los distintos médicos especialistas de la región, invitándolos a participar de una reunión para formar parte de una nueva forma de organización que tendría por finalidad mejorar las gestiones de cobranza de los honorarios médicos respecto de las distintas entidades pagadoras. Esa reunión tuvo lugar el 17 de octubre del año 2004 y en ella participaron numerosos médicos especialistas y también estuvieron ahí como invitados los referidos ingenieros comercial y el abogado. En esa reunión se habría expresado que la nueva organización de médicos se materializaría a través de la creación de una sociedad, Patagonia, y tendría por finalidad, entre otras, apuntar a mejorar la gestión de cobranza de honorarios y además negociadora de los médicos frente a las ISAPRES, para lo cual se acordó acatar un arancel determinado por especialidades. El 15 de noviembre del año 2004, el patrocinador de Patagonia, el que posteriormente pasó a ser su gerente general, pero a la fecha todavía no se había constituido Patagonia, comunicó a los médicos que se habían comprometido a participar de esta sociedad y nueva forma de organización, que debía procederse a determinar el marco jurídico, o sea, perdón, el marco arancelario, a fijar aranceles precios por especialidades, que cada médico además debía renunciar a los contratos individuales mantenidos con las ISAPRES a fin de operar con los nuevos aranceles fijados por la sociedad de manera colectiva. Y además comunicar a las ISAPRES esta nueva forma de organización de los médicos. El 16 de noviembre del año 2004 se constituyó por escritura pública la Sociedad Patagonia, Sociedad Anónima. Según los estatutos y el objeto social declarados en su constitución, esta perseguía actividades o tenía como objeto la promoción de prestaciones de servicios médicos, prestaciones de cobranza y, entre otras,
y además la de representar a los socios en convenios, contratos y negociaciones que efectuara la sociedad frente a las ISAPRES, compañía aseguradora y en general todo otro organismo relacionado con el ámbito de la salud. El reglamento interno de Patagonia establecía el deber de los socios de aceptar el valor del arancel y la prohibición para cada uno de ellos de negociar por su cuenta propia. Para la fijación de los aranceles se habría utilizado como referencia aquellos establecidos en la Asociación Médica de la Clínica Alemana. En marzo del año 2005, Patagonia se dio a conocer a las ISAPRES. En abril les remitió el arancel. En mayo, los médicos accionistas de Patagonia comunicaron masivamente el término de los convenios individuales que mantenían con las ISAPRES. En junio, se reunieron los representantes de las ISAPRES con los dirigentes de Patagonia en una mesa negociadora y el resultado de esta negociación fue un rotundo fracaso. Las ISAPRES comunicaron que rechazaban absolutamente el arancel propuesto por los médicos, salvo Banmédica, que es el arancel propuesto por los médicos de Patagonia. Como resultado del fracaso de esta negociación con la ISAPRE y del término de los convenios individuales, los afiliados a las ISAPRE debieron pagar el arancel de contado sin poder acceder al sistema de bonos y copago. Y además, por aplicación del arancel, se produjo un incremento de las prestaciones médicas pagadas por los usuarios de las ISAPRE. En cuanto al mercado relevante, la Fiscalía sostuvo que en su requerimiento, recordemos que esto es de la mirada de la inquisitiva de la Fiscalía, que el mercado de productos relevantes correspondía a las prestaciones de servicios médicos realizadas por médicos especialistas en la modalidad de consulta o intervención médica en la ciudad de Punta Arenas, los cuales eran demandados, es decir, quiénes eran los consumidores de este producto, de este servicio, tanto los pacientes, las personas naturales, como las personas jurídicas. Y aquí la Fiscalía habría indicado que se trataría tanto de las ISAPRES, de FONASA, de centros de salud, de clínicas, etc. Desde el punto de vista geográfico, debía entenderse circunscrito a la ciudad de Punta Arenas, fundamentalmente por el aislamiento geográfico de la ciudad. La Fiscalía sostuvo que los médicos agrupados habrían alcanzado un considerable poder de mercado, definido, como lo he dicho anteriormente, por la desvinculación masiva de los convenios individuales de los médicos especialistas, además por encontrarse en los hechos todos los médicos especialistas cobrando el mismo arancel y por el progresivo aumento de los socios de Patagonia que a la fecha de requerimiento se habría incrementado en alrededor de un 15%. Destacó que la requiriente que existirían especialidades en que el poder de mercado era especialmente relevante porque el acuerdo tarifario reunía a la gran mayoría de los médicos especialistas de la región y el porcentaje que representaban estos era muy alto. En cuanto a los efectos del acuerdo, la Fiscalía Nacional Económica sostuvo que estos se centraban en el sector privado de salud, pero no obstante, en el sector público. Según la Fiscalía, producto del acuerdo de precios, los médicos accionistas habrían aumentado sus rentas en la medida que habían incrementado las tarifas y se habrían desvinculado de las ISAPRES. A su vez, las ISAPRES se habrían incremento de los costos de financiamiento de las prestaciones médicas y por la pérdida de los clientes. Y además, a la fecha del requerimiento, los pacientes actuales y potenciales de los médicos coludidos también habrían resultado perjudicados porque se redujo la calidad de su seguro de salud y se vieron enfrentados a mayores riesgos y costos financieros.
Respecto Nacional Económica sostuvo que las conductas descritas anteriormente infringían el artículo 3 de la letra A del Decreto Ley 211, pues mediante un acuerdo expreso por parte de los médicos de Punta Arenas se buscó alcanzar un poder de mercado y este habría sido ejercido con abuso. En este contexto, según la Fiscalía, o la calificación de la Fiscalía, Ampatagonia habría servido como una plataforma jurídica para coordinar el acuerdo de precios y la desvinculación masiva de los médicos especialistas, proporcionando además mecanismos de monitoreo y represalia para mantener este acuerdo en el tiempo. Sostuvo además que los miembros del directorio habrían llevado adelante y coordinado una realización de estos actos contrarios al decreto ley, a la libre competencia en general, impidiendo la competencia entre médicos accionistas de Patagonia y principalmente entre los médicos accionistas que integraban Patagonia. Para finalizar, indicó que el ingeniero comercial, el abogado y también el gerente los imputó en calidad de autores intelectuales, de instigadores y de promotores de un acuerdo colusivo. Concretamente, la Fiscalía Nacional Económica solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que se acogiera el requerimiento y se ordenara a todos los médicos requeridos el inmediato cese del acuerdo de los precios de las prestaciones médicas, la disolución de la sociedad Ampatagonia, que se impusiera a cada uno de los señores, de los instigadores que ellos calificó, el gerente, el ingeniero y el abogado, con una multa ascendente a 100 unidades tributarias anuales por inducir a la práctica de conductas contrarias a la libre competencia, lo que hoy sería alrededor de unos 60 millones de pesos, y que además se condenara a cada uno de los médicos especialistas pertenecientes a la agrupación de Patagonia al pago de una multa ascendente a 50 unidades tributarias anuales, que son alrededor de 30 millones de pesos. Pasemos ahora a ver desde la perspectiva de la defensa de que presentaron los médicos ante esta acusación formulada por la Fiscalía Nacional Económica. Los médicos requeridos sostuvieron en su defensa que la verdadera finalidad de Patagonia era resguardar de buena fe sus legítimos intereses, mejorando su posición contractual frente a las ISAPRES, sirviendo a esta organización como un contrapeso para poder obtener mejores condiciones en sus convenios, ya que se encontraban en la necesidad de suscribir estos convenios con la ISAPRES debido a que los beneficios que le reportaba en términos de acceder a la demanda de pacientes afiliados a las ISAPRES. Agregando además que las ISAPRES, salvo Banmédica en la ciudad de Punta Arenas, un doble rol, puesto que estaban integradas con la Clínica Magallanes, que a la fecha era la única clínica privada de la región. Y por estas circunstancias detentaban un significativo poder de mercado con respecto de los médicos de la zona. Sostuvieron que, y además por esta circunstancia, aquellos médicos que no suscribían los convenios con las ISAPRES prácticamente estaban excluidos del sistema de salud privado. Sostuvieron también que como consecuencia de este doble rol y la posición dominante de las ISAPRES en el mercado, las tarifas fijadas con anterioridad, que estaban fijadas con anterioridad al acuerdo arancelario, eran inferiores a las que existirían en un mercado de condiciones efectivamente competitivas e igualdad de condiciones entre las ISAPRES y los médicos. Que percibían, según la posición de la defensa de los médicos, eran de los más altos del país, mientras que el valor de las prestaciones eran a su vez uno de los más bajos en relación a las condiciones socioeconómicas y de características similares con otras ciudades.
En su defensa, además, indicaron al tribunal que la creación de Ampatagonia buscaba objetivos lícitos, la de prestar servicios de cobranza extrajudicial, administrar los copagos, realizar acciones conjuntas, además con la ISAPRES, para terminar con prácticas que ellos calificaban como contrarias a la ética. Precisaron que, además, que en la creación de la sociedad habrían adoptado medidas o mecanismos para garantizar el pleno apego a las normas de la libre competencia. Por ello se habrían basado en el estudio y el análisis de la Asociación Médica de la Clínica Alemana, con el fin de replicar y de utilizar este mismo arancel como modelo. También sostuvieron que habrían mantenido conversaciones con el ex fiscal regional de la zona, quien habría señalado que no advertía mayores inconvenientes en la creación y operación de Patagonia, y también que la contratación también por la contratación de personal especializado, y también diálogos que habría mantenido con otras instituciones gremiales. La buena fe. Sostuvieron los médicos haber actuado de buena fe, ya que no habría intención de incurrir en conductas contrarias a la libre competencia, ya que, recuerden lo que sostuvo la defensa. Según la defensa, los socios eran libres de adherir y renunciar a Patagonia. El hecho de que Banmédica habría negociado directamente convenios con Patagonia, y que los accionistas en general libres de negociar con la ISAPRE y de determinar las condiciones de sus contratos. Y además que el arancel sería meramente referencial. Y finalmente habrían prestado colaboración con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Nacional Económica. En concreto, se solicitó al tribunal que, en consideración a todos los puestos en su defensa, se excluyera o atenuara la responsabilidad o eventual responsabilidad en consideración a los siguientes aspectos. Primero, que los aspectos subjetivos que motivaron la conducta de los requeridos, particularmente la buena fe, la diligencia y la convicción de haber actuado conforme a las normas de competencia, la colaboración con las autoridades fiscalizadoras y además una voluntad de remediar los inconvenientes eventuales o potenciales. El segundo fue la falta de aptitud de los hechos para alterar la libre competencia, ya que no se habría tenido la capacidad de extraer rentas de las ISAPRES, porque las ISAPRES rechazaron negociar con Patagonia, y además habrían adoptado represalias indicándole a sus afiliados que no se atendieran con los médicos que formaban parte de la sociedad, de los especialistas que formaban parte de la sociedad en Patagonia. También indicaron que respecto a la jurisprudencia internacional, en que se otorgaba un trato diferenciado en materia de libre competencia a las asociaciones de profesionales, debido a que normalmente ellas persiguen finalidades legítimas para mejorar la posición negociadora de sus representados. Se acompañaron ejemplos, doctrina y jurisprudencia de España, Argentina y también de Estados Unidos. Finalmente, indicaron que las multas solicitadas por la Fiscalía eran excesivas, toda vez que se trataba de personas naturales que llegaban a superar, a veces lo solicitado por la Fiscalía llegaba a superar a 10 veces el ingreso mensual de muchos de los requeridos, razón por la que las consideraron como arbitrarias, ya que no guardaban una relación con el supuesto beneficio que habrían obtenido los médicos de esta supuesta actitud anticompetitiva, ni la gravedad, ni ninguna otra transgresión a las normas que determinan el valor de las multas.
Finalmente, pasemos a ver desde la mirada neutral del tribunal. Lo primero que debió considerar o dilucidar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fueron las condiciones o los requisitos que debía reunir el acuerdo que ya, por cierto, estaba reconocido que existía este acuerdo, para las condiciones que debía reunir para configurar una infracción a la libre competencia en los términos que señala la ley, ya que para que se configure el ilícito de colusión, se requiere acreditar no solo la existencia de un acuerdo entre competidores y su incidencia en algún elemento relevante de competencia, sino que también su aptitud objetiva para producir un resultado contrario a la libre competencia, sin que sea necesario que esto se produzca, como decían anteriormente los expositores, dado que según la ley basta que este acuerdo... Perdón, ahí sí. Basta que sea susceptible de producir efectos contrarios a la libre competencia. De esta manera debió... Me confundí. Respecto al mercado, el tribunal consideró que el arancel solo contemplaba la valoración de prestaciones médicas asociadas a determinadas especialidades, sin incluir prestaciones de medicina general, por lo que el mercado de prestaciones médicas en ese ámbito quedaba excluido. No obstante, el tribunal hizo una importante salvedad, y es que aunque hubiese existido dicho acuerdo, este no habría sido idóneo para lesionar la libre competencia debido a la atomicidad del mercado, porque existían muchos otros médicos, tratándose de medicina general, que podían constituir una opción para los... Muy por el contrario, los servicios ofrecidos por los médicos especialistas solo tenían sustitutos cercanos, o sea, no tenían sustitutos cercanos. Un médico especialista solo enfrenta como competencia directa a los restantes médicos de su misma especialidad. Se distinguieron además dos tipos de relaciones en las que participaban los médicos especialistas que pudieran verse afectadas por el arancel fijado. Por un lado estaba la relación con los prestadores y entidades pagadoras, y por el otro la relación de los médicos con los pacientes o clientes finales. Descartándose el mercado de las prestaciones del sector público, de FONASA, debido a que esta mantiene sus aranceles. Y respecto del área geográfica, debido a su evidente aislamiento geográfico, esto estaba circunscrito a la ciudad de Punta Arenas. Por consiguiente, el mercado relevante era, para los efectos de la causa, el de servicios otorgados por médicos especialistas demandados por los usuarios del sistema privado de salud desde el punto de vista geográfico, restringiéndose a la ciudad de Punta Arenas. Aquí podemos, en el recuadro que está ahora en pantalla, se puede apreciar la tasa de participación de los médicos especialistas. Podemos hacer aquí algunas consideraciones. Hay especialidades respecto de las cuales el acuerdo concertó al 100%. Aquí se me perdió. Aquí en broncopulmonar, en neurocirugía, otorrinolaringología. También especialidades primarias, donde el acuerdo concertó gran proporción significativa, como en anestesiología, cirugía general, entre otras, y otros que eran más bajos, como medicina interna, que no alcanzó siquiera el 50%, y oftalmología, que solamente consideró a uno de 8, alcanzando un nivel del 13% del mercado relevante. El acuerdo
valoración de prestaciones de oftalmología y de broncopulmonar, por lo que respecto de esas especialidades no habría existido un acuerdo de precios. Pero el tribunal también hizo aquí una importante salvedad, porque tratándose de la subespecialidad broncopulmonar, sí podría haber sido idóneo en relación a las prestaciones de medicina interna. No obstante, al concentrar un porcentaje bajo del mercado, el tribunal estimó que este acuerdo en dicha especialidad no era idóneo para afectar la libre competencia, por lo que finalmente fue rechazado. Y respecto de todas las demás especialidades, estimó que el acuerdo sí era idóneo para afectar las normas del decreto ley 211 y en general la libre competencia, por lo que pasó por subsiguiente a analizar las defensas de los médicos. Respecto de las defensas, el tribunal consideró respecto de la primera que esta era de que el acuerdo no tenía por finalidad impedir o obstaculizar la libre competencia, sino que, entre otras, hacer frente al poder de mercado que ejercían las ISAPRE respecto de cada uno de los médicos, ya que las tarifas establecidas en los convenios individuales eran sustancialmente inferiores a las que regían en otras ciudades con características socioeconómicas similares. A juicio del tribunal, pese a que existían objetivos adicionales, y en principio estos objetivos adicionales eran lícitos desde el punto de vista de la libre competencia, y distintos a la fijación de precios, dichos objetivos no excluían la voluntad expresada manifiestamente a través del establecimiento de un arancel. En este sentido, estaba claro de que habían unificado precios, por lo que esta defensa fue rechazada. La segunda defensa, esgrimida por los denunciados, consistía en la falta de la idoneidad de la conducta para afectar la libre competencia, debido a que el arancel habría sido meramente referencial y además porque las ISAPRES habrían rechazado negociar con los médicos. No obstante esta defensa, la declaración de principios o el reglamento interno de la sociedad de Patagonia decía absolutamente lo contrario, ya que obligaba a los médicos, y ahí está transcrito, del documento Aranceles del Médico a Patagonia S.A., acordados previamente por cada especialidad, y de esta manera se pretendía impedir cualquier competencia de precio al prohibir negociar aranceles médicos por cuenta propia con entidades que también estaban involucrados. Por consiguiente, está aprobado que el arancel era vinculante para los accionistas de Patagonia, o a lo menos pretendía hacerlo, y lo anterior sin perjuicio de que había médicos que, no obstante, habían individualmente con entidades pagadoras, con ISAPRE. Antes, en cuanto a que el acuerdo no podía afectar la libre competencia porque las ISAPRES habrían rechazado el arancel, con la excepción antes dicha de Banmédica, el tribunal estimó que esa defensa se fundaba en un error, porque son los clientes finales del sistema privado de salud quienes financian las prestaciones médicas, al menos en parte, por medio de los copagos. Por consiguiente, que las ISAPRES no hayan aceptado el arancel propuesto por Patagonia no implicaba que el acuerdo no haya sido apto para crear o tender a crear efectos contrarios a la libre competencia. Y en la especie se acreditó que el acuerdo de aranceles incrementó los precios enfrentados por los afiliados a ISAPRES respecto de prestaciones médicas otorgadas por los médicos que habían sido requeridos. Finalmente, se acogió el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, se impuso una multa a los médicos de las especialidades, con excepción de las que ya señalé anteriormente. En su determinación se consideró el beneficio económico, que se estimó en 25 millones de pesos. También
corrupción que se vio disminuida con la transformación de la sociedad de Patagonia, sociedad anónima, a una sociedad de responsabilidad limitada, y además la notoria baja de los médicos socios de la sociedad, que empezaron en el 84 y terminaron siendo como 7. También se consideró la persecución conjunta de los objetivos lícitos y el resguardo que habrían diligentemente habrían tomado los médicos al consultar profesionales especialistas en el área. No se puso término inmediato al acuerdo, ni se disolvió la sociedad porque fueron innecesarias al momento de dictar la sentencia. Los médicos especialistas fueron multados con 15 unidades tributarias mensuales cada uno, y el gerente con la cantidad de 30 unidades tributarias mensuales. Los especialistas, es decir, el ingeniero comercial y el abogado, fueron absueltos. Y finalmente mencionar y sobre las mismas defensas alegadas en su oportunidad, se redujo, se dedujo un recurso de reclamación, que es una apelación ante la Corte Suprema, la que, considerando los hechos, rebajó prudencialmente las multas. Bueno, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.